Buenos días y bienvenidos un día más a Ser Más DCS. Y bueno, antes de nada, antes de empezar el vídeo, quería recordaros que podéis pasaros por Patreon para tener acceso exclusivo a todos nuestros vídeos actuales y futuros, antes que nadie. Y también aquí abajo podéis ayudarnos con el merchandising, ya sabéis, con camisetas, tazas, todo eso. Y de ambas cosas, de Patreon son solamente 90 céntimos al mes y tenéis acceso a todos los vídeos antes que nadie según los grabemos. Ahora mismo ya tenéis 4 o 5 vídeos antes de que estén aquí en YouTube. Así que si queréis ayudarnos tenéis muchas formas. Muchas gracias y seguimos con el vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar de los submarinos y del arma submarina en la Armada Española. Y vamos a hablar desde que empezó, desde 1885. El primer submarino militar de la historia, el Peral, fue un prototipo de submarino con propulsión eléctrica realizado por la Armada Española según un proyecto de Isaac Peral, aunque no fue la primera vez que se planeaba la construcción de un buque que navegaba en inmersión. En 1885 la novedad era que se propulsaba por medio de la energía eléctrica. En 1885 el teniente de navío Isaac Peral se dirigió al Ministerio de Marina, Manuel de la Pezuela y Lobo, para exponerle sus teorías sobre la posibilidad de realizar un torpedero sumergible para defensa de costas. El ministro autorizó la construcción del aparato por Real Orden el 4 de octubre del 86, con un crédito inicial de 25.000 pesetas. En abril del año siguiente, el nuevo ministro de Marina, Rafael Rodríguez de Arias, autorizó la construcción. La cota máxima de inmersión era de 30 metros y se controlaba por medio de dos hélices de eje horizontal accionadas eléctricamente. Tenía un tubo lanzatorpedos a proa, cosa que no volvería a verse hasta los Holland norteamericanos de la Primera Guerra Mundial. Se colocó la quilla en grada el 1 de enero del 1888 y tuvo lugar su botadora el 8 de septiembre en aguas de San Fernando. El buque tenía una autonomía de 66 horas y un radio de acción de 284 millas náuticas, o lo que es lo mismo, 511 kilómetros. Después, años más tarde, llegó el Isaac Peral A0. Fue el primer submarino de la Armada Española y el primero de los 3 buques de la Armada con el citado nombre. Era muy similar al Holland USS M1, el primer submarino de la Armada de los Estados Unidos, de doble casco, construido en los Estados Unidos por los astilleros Fort River & Co. Algunas marinas, como la inglesa, japonesa o la española, iniciaron sus flotas submarinas adquiriendo uno o más Holland construidos en Estados Unidos y a continuación pasaron a construirlos con licencia de la Electric Boat Company. La empresa nacional Bazán construyó 12 unidades para la Armada, de 2 series mejoradas del tipo Holland, submarinos clase B y clase C, de 6 unidades cada una. El 18 de agosto de 1916 comenzaron en los Estados Unidos las pruebas de mar del submarino Holland serie 903L, similar al tipo M1 que el gobierno español había encargado a los astilleros Fort River & Co., un coste de 3.383.500 pesetas de 1915. Ante la inminente entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y con el peligro de que el sumergible fuese incautado por el país constructor, el mando del submarino, tras una larga fase de pruebas de mar que se prolongó hasta las Navidades, tomó la decisión nada habitual de darse a la fuga con rumbo a las Islas Canarias. La empresa no resultó fácil, ya que el buque no estaba totalmente alistado y la distancia a recorrer era de 4.000 millas. El 26 de febrero de 1917 comenzó el sumergible la travesía del Atlántico y tras un viaje lleno de sobresaltos arribó al puerto de Las Palmas de Gran Canaria junto con el transatlántico Claudio López el 12 de marzo de 1917. La clase B de submarinos, compuesta de 6 unidades, fueron construidos por la Sociedad Española de Construcción Naval, SECT, en Cartagena, España, para la Armada Española y estaban basados en la clase F-105 de la Electric Boat Company, patente Holland. Su máxima cota de inmersión era de 60 metros gracias a su triple casco. El casco resistente o interior era por lo general de sección circular y podía soportar altas presiones exteriores. En cuanto al casco exterior, era de construcción ligera, pero dispuesto para recibir alta presión exterior, de tal modo que los tanques podían achicarse a 30 metros de profundidad. Estas unidades no recibieron más nombre que la identificación de su torreta y sus comandantes. Hasta el inicio de la Guerra Civil, tenían la categoría de teniente de navío. De los 6 clase B, 4 pasaron destinados a la base naval de Graña, Ferrol, y los otros 2 quedaron en la base de Cartagena.
Los B-1 y B-3 participaron activamente en la Guerra del Rif, tomando parte el primero en la evacuación del personal civil del Peñón de Vélez de La Gomera y ambos en el abastecimiento de agua al Peñol de Alucemas, ambas acciones bajo fuego enemigo. Los 6 submarinos quedaron en el bando gubernamental durante la Guerra Civil, al igual que los 6 submarinos de la clase C. Al terminar la Guerra Civil, los 6 submarinos de la clase B, 4 permanecían semihundidos en la base de Cartagena, pero fueron reflotados. La clase A y B tenían un armamento de 4 tubos lanzatorpedos de 450 mm, 2 a proa y 2 a popa, y un cañón Vickers de 76,2 por 45 mm. Tenían un alcance de 4.900 millas a 10,5 nudos en superficie y 90 millas a 4,5 nudos en inmersión. En 1923, la empresa SECT empezó la construcción de 6 unidades modificadas del proyecto Holland 105F bajo licencia de la Electric Boat Company. Esta era una versión más grande y mejor armada de las unidades de la serie S construida para la US Navy, notándose en las formas de casco, sistemas de hidroplanos, torretas, etc. Pero un gran parecido. Básicamente consistió en mejorar la clase B en diseño y capacidades, aunque con el tiempo adolecerían de algo fundamental. El número de baterías era idéntico a los de la clase B, a pesar del aumento del desplazamiento. Estas unidades no recibieron más nombre que el numeral de su torreta, con la excepción del C-1 que recibió el nombre de Isaac Peral al causar baja en agosto de 1930 su homónimo del tipo Holland. Los submarinos de la clase C tuvieron una activa participación en la Guerra Civil. Algunos de ellos fueron mandados por oficiales de la Armada Soviética y aunque realizaron varias operaciones ofensivas, no alcanzaron ningún éxito resonante. Los 6 unidades eran idénticas en aspecto externo, aunque con algunas variaciones internas. Tuvieron una suerte dispar, ya que solo 2 de ellos alcanzaron el final de su vida útil, siendo desguazados el Isaac Peral C-1 y el C-2. Como armamento llevaban 4 tubos lanzatorpedos de 533 mm a proa y 2 tubos lanzatorpedos de 533 mm a popa, con 4 torpedos de reserva. Y también tenía un cañón Vickers de 76 por 45 mm que normalmente servía de un propósito antiaéreo. Tenía una autonomía de 6.800 millas a 10 nudos en superficie. Luego ya llegamos a los submarinos clase General Mola y S-01. Los clase General Mola eran submarinos de clase Archimede italianos, cedidos al bando sublevado en el 37 por la Italia de Mussolini durante la Guerra Civil Española, y el G-7 o S-01, según la época, fue un submarino de la Armada Española que en realidad era un U-Boat del tipo 7C que recibió anteriormente el numeral U-573 mientras perteneció a la Kriegsmarine. Tras un breve periodo de obras y mantenimientos, los submarinos italianos salieron de Gaeta el 17 de abril del 37 en dirección a las Islas Baleares. Llevaban una dotación reducida, compuesta por marineros italianos y algunos españoles, que estaban en Italia desde hacía ya algún tiempo para distraerse en su manejo. El día 19 fondearon en una pequeña bahía de la isla Cabrera, donde les estaban esperando 2 mercantes armados que, procedentes de Cádiz, llevaban a bordo las dotaciones españolas formadas por voluntarios desembarcados de otras unidades de la Armada. Aquella misma noche se efectuó la entrega de los 2 submarinos. Inicialmente se les dieron los nombres de C-3 y C-5 para hacer creer que eran los perdidos por los republicanos y que habían sido recuperados. Posteriormente, en el mes de agosto, recibieron el nombre de General Mola y General Sanjurjo. Estos submarinos tenían 3 años y se habían reducido algo la velocidad en pruebas, pero estaban en muy buen estado de conservación y funcionamiento. Todos ellos operaron desde la base del Soler en Mallorca contra el tráfico mercante republicano y neutral. Como armamento llevaban 8 tubos lanzatorpedos de 533 mm, 4 en proa y 4 en popa. Además llevaban 18 torpedos almacenados. Tenían 2 cañones de 100 mm por 47 a proa y 4 antiaéreos de 13,2 mm a popa de la vela. Tenían una autonomía de 10.300 millas náuticas a 8 nudos en superficie y 100 millas náuticas a 3 nudos en inmersión. Y luego llega el caso del ex U-Boat alemán, que es que el 21 de abril de 1942, navegando al noreste de Argel, fue detectado y atacado por un Lockheed Houston de la escuadrilla 233 de la Royal Air Force. El lanzamiento de cargas de profundidad de 325 libras provocó graves daños en el submarino, aunque consiguió escapar. Ante la imposibilidad de llegar a su base, se dirigió hacia España, llegando a Cartagena el 2 de mayo y navegando únicamente con el motor eléctrico de babor.
El gobierno español concedió un periodo de 3 meses para realizar reparaciones, lo que provocó protestas en los aliados, ya que violaba las normas internacionales sobre internamiento. Sin embargo, ante la imposibilidad de reparar el submarino dentro del tiempo marcado por las leyes internacionales, su dotación procedió a destruir la documentación y parte de los equipos de a bordo, tras lo cual el U-573 quedó internado y sus tripulantes repatriados a Alemania en las semanas siguientes, decidiéndose posteriormente su venta a la Armada Española por 1.500.000 Reichsmarks. Fue recibido el 2 de agosto, fecha en que causó alta en la lista oficial de buques de la Armada alemana. Al final, y tras un largo retraso, las reparaciones del submarino se iniciaron en agosto del 43 y se prolongarían hasta el 47, cuando el G-7 se hizo nuevamente a la mar, momento en el que, a pesar de estar desfasado, se convirtió en la mejor unidad del arma submarina de la Armada Española. Como armamento tenía 5 tubos lanzatorpedos de 533 mm, 4 en proa y 1 en popa, con 14 torpedos de reserva, y también un cañón Rheinmetall Borsig de 8,8 centímetros. Tenía una autonomía de 6.500 millas náuticas a 12 nudos en superficie. Ya llegamos a la época de la posguerra, con el primer submarino creado ya por ingenieros españoles, que fueron los submarinos clase Foca. Los clase Foca fueron mini submarinos de asalto diseñados para la Armada Española por un grupo de ingenieros alemanes que ofertaron a las autoridades españolas la posibilidad de construir una serie de submarinos de asalto utilizando la experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de ingenieros, encabezados por el Dr. Heinrich Vollbrecht, aportó una gran cantidad de material microfilmado sobre el tema. Así pues, la empresa nacional Bazan comenzó a diseñar un mini submarino partiendo del modelo alemán Seehund. Este mini submarino llevaría a España la denominación Foca, que es la traducción literal del alemán de Seehund. La propulsión se realizaba mediante un motor diésel de la marca Pegaso de 125 caballos y un motor eléctrico CNMESA patente Siemens de 110 caballos. La tripulación, formada por 2 personas, no podía ponerse de pie, lo que limitaba su autonomía a no más de 50 horas. El armamento consistía en 2 torpedos de tipo G7E montados en el exterior del sumergible, lo que ocasionaba un notable desequilibrio tras el disparo de uno de ellos. Debido al aislamiento al que estaba sometida España en esta época y a la precaria industria de la que disponía, la oportunidad de ponerse a la par de las armas submarinas de Europa pasó de largo para la Armada Española. No obstante, y pese a la escasez de acero apropiado para la construcción de dichos submarinos, se terminaron 2 unidades, el SA-41 y el SA-42. Pese a su elevado coste de mantenimiento y a los problemas originados por las baterías, ambas unidades fueron operativas entre los años 1963 y 1967. Pues dejamos aquí la primera parte de los submarinos de la Armada Española y os espero en la segunda. No os olvidéis de suscribiros, pasaros por Patreon y dejarme aquí abajo lo que opináis sobre esta pequeña serie y sobre los submarinos. En el próximo vídeo veremos los submarinos clase Tiburón y los submarinos hasta la actualidad, que son otros 3 o 4 diseños. Así que un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.